Hola, somos Nómina Designer. Siempre contigo, siempre fácil. Buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es John Segovia y pertenezco al área de soporte de Designer Software. De Designer Software hoy también nos acompaña Pilar Alba. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Y de igual forma nos acompaña Sara. Sara Elizabeth. Hola, muy buenos días. Qué bueno verles, bienvenidos. Sara va a ser su madrina quien les va a acompañar en este proceso de la configuración del aplicativo para la nómina electrónica. Nuevamente, bienvenidos a la charla del día de hoy. Tendrá una duración aproximada de 30 minutos. El objetivo de esta charla es dar a conocer cómo se debe realizar la parametrización del sistema frente a este nuevo tema, el tema de nómina electrónica. Al final de la charla tendremos un espacio de 5 minutos o algo más para dar respuesta a algunas de las inquietudes que se les puede llegar a presentar con este tema. Empecemos. Tenemos un documento. Ese documento guía es la resolución número 13 del 11 de febrero del año 2021. En este documento hay lineamientos que la DIAN sugiere o dicta como los calendarios a la obligatoriedad de la nómina electrónica en las diferentes empresas. La charla del día de hoy está centrada en el rango de páginas desde las 55 hasta las 79 de este documento. El favor que solicitamos, o la primera invitación, es leer estas páginas para ahondar en el tema. Más bien, veamos algunos puntos a tener en cuenta. Bien, ¿qué puntos vamos a tener en cuenta? Primero que todo, que la DIAN en su resolución estableció un calendario. Primer calendario de habilitación para iniciar transmisión y pruebas de la nómina electrónica. Esta fecha inicia el 31 de mayo del 2021. El segundo calendario es el calendario de transmisión o presentación de la nómina electrónica, que está segmentado o dividido en 6 grupos, acorde a la cantidad de trabajadores que tiene cada una de sus empresas. El primer grupo, empresas con empleados superior a 251. Segundo grupo, de 101 a 250, con fechas de julio y agosto. Tercer grupo, fecha de septiembre, inicio de transmisión, empleados de 11 a 100 trabajadores. Cuarto grupo, empresas de 4 a 10 trabajadores que inician transmisión en octubre, 1 de octubre. En noviembre, quinto grupo, empresas de 2 a 3 trabajadores. Último grupo, sexto, empresas solo de un trabajador que inician transmisión a partir del 1 de diciembre. ¿Qué debemos tener en cuenta además? Que la DIAN tiene una fecha límite para esta presentación, que era el calendario anterior que veíamos, y adicional nos indica que la presentación o transmisión de esta nómina electrónica deberá hacerse dentro de los primeros 10 días siguientes al pago de la nómina. Entonces acá viene como la primera invitación frente a lo que les acabo de decir. El calendario nos indica que iniciamos transmisión en el mes de julio. Nosotros más o menos en junio tenemos varios procesos adicionales a lo que tenemos normalmente enero, febrero, marzo. Tenemos prima, tenemos recálculo de retención, tenemos cositas que revisar frente a la prima de servicios. Entonces iniciemos la tarea desde ya para que no nos coja el tiempo y no tengamos pues en el momento de ir a presentar la transmisión pues no estemos afanados por el tiempo. Adicional, hay algunas empresas que por temas administrativos no pagan el 30 o el 28 o el 27, sino vienen a pagar el 5 o el 6. La invitación es que tengan presente que ya viene una nueva obligación fiscal y esta obligación
aunque en este momento no indica que debe tener una multa por la no presentación, probablemente la DIAN se va a referir al respecto por el cumplimiento en estos 10 primeros días. Dentro del sistema se hicieron algunos cambios frente a la nómina electrónica, los cuales son los siguientes. Antes de esos cambios, pues yo les pregunto, ¿ustedes cómo se imaginan esa nómina electrónica? Como para ponernos en la misma idea, imaginémonos que la nómina electrónica es como si fuera un Excel. En ese Excel, por cada fila, tenemos que presentar información de cada uno de los empleados. En las diferentes columnas, por cada una de estas filas, hay que presentar información. ¿Qué información va? En una columna va el primer nombre. En otra segunda columna va el segundo nombre. En otra tercera columna el primer apellido. En otra columna iría el número del documento. En otra columna iría la dirección. Y así estaría presentándose una información estática. Adicional a esta información estática, hay necesidad de reportar una información dinámica. ¿Cuál es esa información dinámica? La que cambia mes tras mes y la que está relacionada con los diferentes devengados y diferentes deducidos que pide la DIAN. Yo les mencionaba la lectura de la documento o de la resolución desde la página 55 a la 79. Desde la página 55 empiezan a clasificar los diferentes devengados. ¿Cuántos diferentes devengados espera la DIAN que se le reporte por cada una de los empleados? 45 diferentes devengados. ¿Cuántos deducidos la DIAN espera que se le reporte mes tras mes para cada uno de los empleados? 20 deducidos. En la lectura ustedes van a asociar que cada una de estas columnas que nos imaginamos, acuérdense que es una imaginación para que estemos alineados, se llama para la DIAN elemento. Entonces, desde el punto de vista aplicativo, ahí está el primer cambio. Se crearon 65 nuevos grupos de conceptos para asociar cada uno de estos grupos a cada uno de esos elementos que la DIAN está pidiendo. Eso es desde la parte lógica. Ahora veamos cómo cambia el aplicativo en su fachada. Bien, nosotros estamos acostumbrados a manejar 5 carpetas dentro de Excel. Primera carpeta es la carpeta de personal, donde encontramos todos los históricos ilimitados de información personal o laboral de los trabajadores. La segunda carpeta es nuestra carpeta de nómina y en esta carpeta básicamente ingresamos novedades fijas, ocasionales, ingreso de vacaciones, ausentismo y liquidamos cada uno de los procesos. Procesos como definitivas, nómina, provisiones, etc. La carpeta de integración es la que sufre el cambio, porque en esta carpeta tenemos las integraciones con terceros, integraciones como pila, contabilidad, y el cambio en qué radica. El segundo botón que teníamos acá usualmente lo manejábamos para otras integraciones. No eliminamos esas integraciones para las empresas que lo utilizan. Se encuentra al costado derecho inferior de la pantalla. Le dan clic y pueden acceder a todas las integraciones adicionales. Entonces, nuestro segundo botón en adelante se llamará integración con nómina electrónica. Al darle clic vamos a encontrarnos con el menú de la nómina electrónica. La tarea que vamos a hacer desde el día de hoy es la configuración de los conceptos de nómina, primer botón. Al darle primer botón, clic, nos vamos a encontrar con la pantalla configuración de conceptos de la nómina electrónica. ¿Qué vamos a encontrarnos en esta pantalla? Los conceptos que ustedes utilizaron durante los últimos 2 años dentro de su empresa. ¿Qué años? 2019 y 2020. ¿Qué tenemos en esta pantalla? Tenemos básicamente el código del concepto que vamos a parametrizar, el nombre del concepto, una columna de naturaleza. Sabemos que debemos presentar únicamente pagos y descuentos
al empleado no debemos presentar ni provisiones ni para fiscales, únicamente pagos y descuentos al trabajador. Tenemos la columna de unidades que realmente en la resolución indican que debemos manejar unidades. El tipo de ejecución, ¿qué es el tipo de ejecución? Es el comportamiento como lo conocemos dentro de Designer. Si un concepto es manual, si un concepto es automático, semiautomático, lo cual nos permitirá tener un lineamiento para hacer la asignación del grupo asociado a la nómina electrónica. Tenemos una columna de grupo sugerido, que es ese grupo sugerido básicamente de Designer, acorde a la parametrización que tienen los conceptos en este momento, va a sugerir un grupo asociado al elemento de la DIAN. Pero la tarea de ustedes consiste en diligenciar la siguiente columna: código, grupo, concepto. ¿Cómo lo van a diligenciar? Lo digitan o buscan con control L. Tendrán también el nombre del grupo concepto que está compuesto por, al final del nombre del grupo, aparece E70 o E71 acorde a la resolución de la DIAN, y tenemos una columna de comentarios que básicamente nos va a servir para colocar algún tipo de dato que nos llegue a servir para posterior comunicarnos con nuestra madrina, y si tenemos alguna duda frente a la parametrización que realizamos, pues la consultamos con nuestra madrina. Importante tener en cuenta que esta pantalla posterior a la aplicación de la configuración de los conceptos va a quedar obsoleta o inactiva, porque no vamos a parametrizar conceptos todos los meses. Es una única vez. ¿Cuántos conceptos debemos parametrizar? Eso depende de los conceptos que ustedes hayan manejado en este lapso de tiempo, 2 años. Ahora, para esta configuración nosotros les tenemos unos tips para que ustedes tengan en cuenta en esta parametrización. Dentro de los diferentes devengados que la DIAN requiere, podemos encontrar el sueldo trabajado. Es usado en la mayoría de las empresas. También puede encontrarse una columna o un elemento requerido para informar el valor del subsidio de transporte. Otra columna o otro elemento para informar el valor y la cantidad de horas extras diurnas. Otra columna para el valor y la cantidad de horas extras nocturnas. Y así con las diferentes horas extras y recargos que se pueden presentar. Hay otra columna que ellos llaman vacaciones comunes. Para nosotros, desde el punto de vista aplicativo, vamos a asociar el valor y la cantidad de días relacionados con el disfrute de vacaciones. La DIAN requiere otro elemento diferente para informar las vacaciones compensadas. Para el aplicativo, ¿a qué correspondería? Correspondería a las vacaciones pagadas en dinero de un empleado o las vacaciones pagadas en definitiva. Y así, hay otras columnas para las diferentes incapacidades, otra para las diferentes licencias, otra columna o elemento más bien para la prima, otro elemento para las cesantías, otro elemento para los intereses de cesantías. Así, varios diferentes elementos. Pero voy a hacer énfasis en la necesidad de distinguir entre salarial y no salarial. Por ejemplo, hay un elemento que la DIAN requiere, que es el informe que debe tener el valor de las bonificaciones salariales, que va a ser diferente en otro elemento para informar el valor de las bonificaciones no salariales. Y así vamos a presentar una distinción para los auxilios salariales, otra distinción para los auxilios no salariales. De pronto, más adelante, también encuentran un elemento para cualquier cosa que no clasifique entre las anteriores, llamada otros pagos salariales, y con un elemento totalmente diferente a otros pagos no salariales. Pero, ya que estoy haciendo énfasis en lo no salarial, aprovechemos este alto en el camino para, primero, verificar el nombre del concepto, que el nombre del concepto tenga explícitamente la palabra no salarial, de tal forma que cualquier persona que lea, así sea la DIAN, ante una visita, va a encontrar un concepto no salarial, pues de pronto
se va a intuir a que va a ir a ser reportado a esa columna no salarial. Entonces, aprovechar el alto del camino para cambiar el nombre. Por ejemplo, auxilio de gafas. Ustedes saben dentro de su empresa que es no salarial. Bueno, perfecto. Entonces, renombremos este concepto para que explícitamente diga auxilio gafas, rayita, no salarial. Segundo, aprovechar este momento coyuntural que estamos identificando los conceptos que se están usando en su empresa en los últimos 2 años para verificar que efectivamente ese concepto no salarial esté usando la ley 1393. ¿Cómo identificamos esto en el aplicativo? Se identifica que el concepto está siendo usado o está usando la ley 1393 si este concepto tiene el grupo 88. Recordemos que la ley 1393, la permisión de pagar conceptos no salariales hasta máximo un 40% del total de la remuneración. Repito entonces, para resumir, se requieren 2 revisiones recomendadas. ¿Cuáles son esas 2 revisiones? 1, renombrar los conceptos para que explícitamente lleven la palabra no salarial. 2, aprovechar que ya estamos revisando estos conceptos que son no salariales, que tenga configurado el grupo 88. Ahora vemos en la pantalla que tenemos los diferentes, muy breve, los devengados más usados. Voy a ver o voy a nombrar con un ejemplo cómo iría esta configuración. Desde el punto de vista aplicativo, sabemos que todo empleado, el aplicativo le va a pagar, si laboró todo el mes completo, 30 días por el concepto sueldo ordinario. ¿Qué hacemos? Pagamos 30 días. Para mi ejemplo, mi empleado vale 3 millones de pesos. Cada día vale 100.000 pesos. Pagamos porque presumimos que el empleado vino a laborar todo el mes. Si al final del mes nos informan que el empleado no vino a laborar, pues tendremos que reportarle una novedad de ausentismo por la causa 20, de tal forma que cuando se guarde esta novedad, implicaría que al momento de ejecutar el proceso de liquidación de nómina, iríamos a ver 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Iríamos a ver un concepto de pago por 3 millones de pesos. ¿Cuál concepto? Sueldo ordinario. Y por la novedad de ausentismo de la causa 20, le estaríamos descontando un día que vale 100.000 pesos. ¿Por cuál concepto? Por otro concepto diferente al de pago. En este caso, ambos conceptos, el del pago del sueldo ordinario y el del descuento del sueldo ordinario por una sanción o licencia no remunerada, ambos conceptos deberían tener configurado el mismo grupo. ¿Cuál grupo? El grupo de conceptos número 2200. Con esto estaríamos informando que los 3 millones de pesos menos los 100.000 pesos nos daría 2.900.000. Ese valor de 2.900.000 se informaría a la DIAN en el elemento 70. Algo similar también va a ocurrir con el subsidio de transporte. Pagamos 30 días de subsidio de transporte, descontamos un día de subsidio de transporte. Ambos valores deben ser reportados en el mismo elemento del subsidio de transporte. ¿Cuál es el elemento que la DIAN espera que se le reporte el valor del subsidio de transporte? El elemento 71. ¿Cómo hacemos esto en el aplicativo? Configuramos el grupo 2201 a ambos conceptos, al de pago y al del descuento, para que se reporte 29 días de subsidio de transporte en los valores de la nómina electrónica. Continuando con otro ejemplo de descuentos. Ustedes conocen que hay descuentos obligatorios. Descuento obligatorio de salud. También posiblemente hay muchos empleados que aportan la pensión, es un descuento obligatorio. Cada uno de estos diferentes descuentos obligatorios de salud y de pensión van a elementos diferentes en la nómina electrónica.
Opcionalmente hay algunos empleados que aportan un descuento por solidaridad. ¿Cuál es el valor del descuento de la solidaridad? Corresponde al 1% de los ingresos si el empleado tuvo ingresos superiores a 4 salarios mínimos. En el aplicativo, ¿qué vamos a ver? Que el descuento del 1% lo realizamos por dos conceptos. Un concepto cuya finalidad es descontar el 0,5% de la solidaridad. Y el otro concepto también descuenta el otro 0,5%. ¿Por qué lo hacemos en dos conceptos? Porque la pila requiere que se le informen estos dos valores partidos en dos columnas diferentes. Por lo tanto, el 1% en solidaridad está relacionado en el aplicativo por dos conceptos. El uno por el 0,5% y el otro por el 0,5%. Estos dos conceptos deberían tener configurado el mismo grupo. ¿Cuál es el mismo grupo? El grupo 2246. ¿Qué hace este grupo 2246? Informa que la solidaridad 0,5% más 0,5%, que sabemos que es la suma del 1%, se va a reportar en el elemento 168 de la nómina electrónica. De pronto hay descuentos adicionales para la solidaridad para aquellos empleados que tienen ingresos entre 16 y 17 salarios mínimos. Además de ese 1% que hemos hablado ya, a esos empleados que tienen ingresos entre 16 y 17 salarios mínimos, tendría que hacerse un aporte adicional del 0,2%. En este caso, en el aplicativo, ¿qué veríamos? Vamos a ver tres conceptos. ¿Cuáles son los tres conceptos? Los dos primeros que corresponden al 1%, 0,5% más 0,5%, más el tercer concepto que corresponde a este 0,2% adicional. En este último caso, este tercer concepto, que es el descuento de solidaridad adicional por tener IBC o ingresos superiores a 16 salarios mínimos, se debe reportar este valor en el elemento 170 de la DIAN. ¿Cómo hacemos esto en el aplicativo? A este tercer concepto le vamos a asociar un grupo diferente que es el grupo 2247. En síntesis, si vemos que nuestro concepto en la pantalla que Pilar les presentó es un concepto de pago, debe tener un grupo de devengados. ¿Cómo lo identificamos en el aplicativo? Debe tener un grupo entre el código 2200 y el 2243. Si en la pantalla que Pilar les estaba mostrando ven un concepto cuya naturaleza es de descuento, ese concepto de descuento debe tener un grupo configurado para los deducidos de la DIAN. ¿Qué código de grupo es? Entre el 2244 y el 2264. Ya para terminar mis ejemplos, podríamos de pronto obviar o no configurar unos elementos que la DIAN llama compensación ordinaria y otro elemento llamado compensación extraordinaria. Estos valores corresponden a pagos realizados a los empleados que son considerados cooperativas de trabajo asociado. Yo creería que en su caso no son cooperativas de trabajo asociado. De pronto, ¿cómo lo podemos saber? Revisen su PUC, Plan Único de Cuentas, porque deben de tener un PUC comercial. Las cooperativas de trabajo tienen otro PUC un poco diferente. Entonces, si es el caso de que ustedes sí tienen una cooperativa de trabajo, pueden, o mejor dicho, deben estar en la obligación de revisar estos elementos para configurar e identificar los conceptos que deberían ir como compensaciones ordinarias y compensaciones extraordinarias. Más bien veamos otros ejemplos desde el punto de vista front-end aplicativo. Bien, habíamos dicho que para acceder a nuestra integración de nómina electrónica debemos ingresar a la carpeta de integración, segundo botón, integración con nómina electrónica, le doy clic, me voy a encontrar con el menú que les hablaba anteriormente.
y vamos a ingresar a la configuración inicial NET. ¿Qué es NET? Nómina electrónica digital. Si se dieron cuenta en las diapositivas que estamos presentando, todos los grupos inician con NET y terminan con el elemento. Al ingresar, vamos a ver los conceptos usados por ustedes y la tarea que ustedes tienen es ingresar el grupo concepto en esta columna. Los ejemplos que veíamos hace un momento con Don John tenían que ver, ejemplo, con un empleado que trabajó todo el mes. En la mayoría de empresas el concepto de sueldo es el 10.500. Designer me sugiere el grupo concepto 2200. Yo no me sé cuál es el elemento. Sin embargo, para el día de hoy, en el agendamiento va una hojita de Excel que básicamente tiene la información del elemento DIAN, grupo concepto y una descripción muy pequeña que les va a servir para que tengan una guía. Voy a buscar con control L, lista de valor. Sé que es el elemento 70, entonces busco 70. Que el elemento 70 en la resolución me dice que debo reportar el sueldo trabajado por el empleado. Selecciono, hay 270, evidentemente el de la subsistencia no es, entonces selecciono nómina electrónica digital básico es 70. Estoy de acuerdo, no coloco ningún comentario, control S, guardo. La siguiente parte del ejemplo tenía que ver con una licencia no remunerada. Puedo colocar alguna parte del nombre, recordemos que la lista de valor nos permite hacer eso. Y vamos a seleccionar este concepto, ausencia injustificada, licencia. Acá ya lo tenía parametrizado, 2200. Si se dan cuenta, como ya lo parametricé anteriormente, no lo debo volver a parametrizar. Puedo salir, volver a entrar las veces que requiera. Si accedo, puedo ordenar y me doy cuenta que estos conceptos los tenía parametrizados previamente. Entonces, ejemplos que veíamos con Don John. Empleado obligatorio, la pensión obligatoria. ¿Qué elemento debo seleccionar? ¿O qué grupo debo seleccionar? 2245. Es el mismo que me sugiere Designer. ¿Cómo me doy cuenta que está bien? Porque me dice que es el elemento 166. En el caso de la solidaridad, el 1% lo debo reportar en un solo elemento. ¿Cuál elemento? El elemento 168. Si se dan cuenta, al final del nombre del grupo concepto vamos a tener el elemento. El siguiente ejemplo que veníamos tenía que ver con la solidaridad. En este 2246 veíamos un 0,5%. El otro 0,5%, ¿dónde lo vamos a ver? En el siguiente concepto de la nómina, 2246. 0,5% y 0,5% me dan un 1%. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que el grupo sugerido por Designer no es el mismo grupo que debo asignar acorde a lo que podemos ver en la resolución de la DIAN. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir, revisar. ¿Con quién voy a revisar? Con mi madrina. El siguiente ejemplo, el trabajador devenga más de 16 salarios mínimos legales vigentes, así que aporta una subsistencia del 0,2%. ¿Y a qué grupo iría? Al 2247. El 2247, bien lo puedo digitar. ¿Qué pasa si yo a nivel de ejercicio lo voy a hacer dígito, tab, o básicamente podría buscar con mi lista de valor 2247, perdón, 2247, y acá tengo el ejemplo de la subsistencia. Guardo con control S. Como les decía hace un momento, esta pantalla, una vez ustedes apliquen la configuración de los conceptos, va a quedar obsoleta. Otro ejemplo que podemos ver, borremos este de acá para hacer el ejercicio bien. Hablábamos de renombrar los conceptos. Entonces, ¿qué pasa si yo renombro o no renombro un concepto?
Tengo una bonificación, pero no sé si esa bonificación es salarial o no salarial. Voy a buscar conceptos, voy a guardar los cambios que tengo. Bonificación. Tengo varias bonificaciones, ocasional, salarial, no salarial. Hagamos el ejemplo con una bonificación salarial. ¿Cómo estoy totalmente segura que esta es una bonificación salarial? Ingreso al cuadrito izquierdo que está al costado del número del concepto y ¿qué me voy a encontrar acá? Todos los grupos que tiene asociado este concepto. Si nos damos cuenta, tiene el grupo 8. El grupo 8 me está haciendo base para seguridad social a un 100%, lo que quiere decir que es salarial. ¿Qué vamos a hacer? Designer no me sugiere nada, no pasa nada. La tarea, la misión de ustedes es, en la siguiente columnita, código, grupo, concepto, con control L van a buscar. Como no sabemos todos los elementos o los grupos todavía, vamos a buscar como bonificación. Bonificación. Entonces tenemos bonificación salarial, cumple. Entonces seleccionamos, guardamos con control S. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Podríamos tener el ejemplo de la retención en la fuente. Retención en la fuente por salario. Que no me sé cuál es el elemento, simplemente. Acá, Designer me sugiere un 2256. ¿Qué pasa si le doy 2256? Tab. Descuento, retención en la fuente, elemento 177. Puede que el sugerido sea el mismo que debamos asociar al concepto, sin embargo la invitación es, ustedes muy juiciosos deben parametrizar sus conceptos, deben leer la resolución acorde a las páginas que ya nos han indicado Don John, de las 55 a las 79, 77, donde básicamente vamos a ver cuáles son los elementos de la DIAN asociados a cada uno de los requerimientos que ellos solicitan. Asimismo, para esta parametrización debemos tener presente que únicamente tenemos los conceptos activos. ¿Qué pasa si ustedes crean un nuevo concepto o clonan un nuevo concepto? Recordemos que en la clonación, el concepto que yo estoy clonando me hereda la configuración del concepto del cual lo estoy clonando. ¿Qué debo hacer? Garantizar que el elemento que tomo como referencia o el concepto que tomo como referencia sea acorde al elemento que debo reportar en la DIAN. Sin embargo, ¿qué debo hacer? Ingresar a la carpeta de nómina, conceptos de nómina, buscar el concepto, ingresar al detalle del concepto y validar, verificar que mi elemento corresponda bien a su naturaleza, pago o descuento, o bien al elemento que deba reportarse. ¿Qué pasa si ustedes llegan a tener un concepto que ya tenían creado pero no lo utilizaron en los últimos 2 años? Sencillo, deben ir al concepto y validar su configuración. Ingresar un nuevo registro, porque acá únicamente tenemos conceptos utilizados por ustedes, que hayan tenido movimiento. Para esta configuración les tenemos como unos daticos que pueden llegar a ser interesantes para que ustedes los tengan presentes en esta tarea que se avecina. Pilar les nombraba que en esta pantalla van a ver los conceptos usados en su empresa en los 2 últimos años. Puede que en esta pantalla su empresa tenga 50 conceptos o puede que tenga 100 conceptos o más, 150 conceptos. Para mi ejemplo, pues voy a usar 150 conceptos. Esta fase 1, que inicia hoy, debe ser entregada dentro de 3 semanas. Quiere decir que si tengo 150 conceptos, podría comprometerse a configurar 50 conceptos por semana. Dicho de otra forma, podría comprometerse a configurar 10 conceptos por día. ¿A qué horas va a ser esa configuración? La propuesta es que se sienten de 7 a 7:30 de la mañana, porque eso es el día
todavía no reciben atención usuarios o posiblemente están más frescos. De pronto ustedes buscarán su mejor espacio y se sientan, después de que quede instalada esta primera fase en su empresa, se sientan y empiezan a configurar por código de concepto ordenado por ese orden ascendente. Y empiezan por el sueldo ordinario y así van bajando hasta completar los 150 conceptos o a completar 10 conceptos por día. Al final de la semana, cuando ya tengan una fracción avanzada de esa totalidad de los conceptos, pueden de pronto necesitar asesoría de su madrina. Acuérdense, su madrina en este caso es Sara. Agendan un espacio, Sara les dirá, mire, tengo espacio a las 4, tengo espacio a las 5, ¿cuál le conviene? No sé. Llegan a esa cita, la concretan y le dan conexión a Sara diciendo, mire, este es mi avance y estos son mis comentarios, ¿cómo voy? Y el objetivo es tener una retroalimentación por parte de Sara, para que continúen así durante las siguientes 2 semanas. El objetivo es entregar esta configuración, por favor, al final de estas 3 semanas. La nómina electrónica es una realidad. Cuando yo digo es una realidad, es ya todos los 10 primeros días de cada mes hay que enviar la nómina electrónica. Por lo tanto, reagéndense, esquedulícese de tal forma que puedan cumplir con este objetivo. Cuando yo digo ese reagendamiento, puede, por ejemplo, que actualmente ustedes tienen un cierre de corte de novedades. Voy a dar una fecha. El corte de novedades es el día 24. ¿Por qué? Porque capturan las novedades el día 25 y el día 26 revisan y cierran por la tarde o por la noche este proceso de tal manera que puedan generar el archivo plano para que tesorería pague. Acto seguido, al día siguiente más bien, continuarían con la interfase contable para que trabajen el día 28, revisen y el día 29 estén cerrando esta interfase contable, entregando los datos a su sistema financiero. Y de pronto ya tienen que, después de este cierre contable, empezar a decidir qué va primero para su empresa, qué va primero con relación a la pila o con relación a la nómina electrónica. Si es el caso que por dígito de verificación de su NID es primero la pila, entonces se sientan el día 30 a revisar la pila, y el día primero o el día segundo ya estarían enviando su archivo plano al operador pila. De tal forma que los primeros meses van a ser un poquito más exigentes desde el punto de vista de configuración o de conocimiento, llámese los diferentes aspectos que pueden ser realidades. Dedicaría para la nómina electrónica 5 días, por lo menos empezaría desde el día 2, una revisión, día 3, otro aspecto en otra dimensión, mirándolo desde otro punto de vista el día 3, y ya para el día 6, generar el archivo y entregárselo a su operador. Entonces, con relación a eso, es la necesidad de incluir desde ya ese calendario para su operación mes tras mes. Hasta aquí realmente es nuestra charla.